Pues efectivamente, amigos, vamos a ver este esquinero. Es justamente donde nuestra cocina da vuelta para terminar con este lavavajillas. Bien, vamos a abrir este gabinete. Chéquense. Vean. Así es. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al siguiente video. Está patrocinado por Herrero.mx. Ellos son fabricantes de herrajes y accesorios decorativos para todo lo que te puedas imaginar: cocinas, closets, muebles de baño y todo lo que necesitamos en casa referente a este rubro. Así es que vamos a ver este unboxing. Se trata de un Magic Corner o un herraje para aprovechar las esquinas en nuestras cocinas integrales. Vamos a ver todas las piezas que trae este magnífico herraje y te voy a enseñar en este video desde cómo hacer el gabinete para este herraje especial y cómo instalarlo, obviamente. Así es que si quieres aprenderlo, quédate hasta el final de este video. En la descripción del video vas a encontrar el enlace directo a esta página para que puedas adquirir este y otros productos. Si quieres adquirir este producto, no se te olvide ingresar el código de descuento que te dejo en el comentario fijado para que puedas adquirir este producto a un mejor costo gracias a Eduardo Moderno. Pues bien, ya podemos ver todos los elementos que contiene este herraje del Magic Corner. Podemos ver cada pieza, estas charolas que vienen con un muy bonito acabado, la verdad. Y pues todo esto es para que podamos acomodar todos los elementos y podamos aprovechar el espacio de la esquina, que siempre son problemáticos en las cocinas integrales. Bueno, este herraje nos va a ayudar a aprovechar muy bien este rincón. Podemos ver que ahí vienen instructivos. Y bueno, yo te voy a enseñar en este video cómo instalar este tipo de herrajes para que puedas ver qué tanto se puede optimizar un espacio en las esquinas de las cocinas integrales. Así es, pues ahí te lo dejo. Vámonos al taller para que veamos el gabinete y para que veamos cómo vamos a instalar y vamos a ver el resultado al final ya puesto en nuestra cocina integral completa. Amigos, pues ya estoy cortando aquí el habilitado de nuestra cocina y bueno, he cortado las tiras a la mitad y he cortado estos de 50 porque lo primero que vamos a hacer es empezar por los muebles de la esquina. Vamos a hacer lo que es el mueble para el Magic Corner, que ahorita vamos a ver de qué se trata este gabinete inferior de cocina. Es el gabinete para la esquina. Vamos a hacer la preparación para el herraje que era instalado en este mueble. Entonces voy a cortar ya a tamaño el material que necesitamos para armar este primer gabinete de nuestra cocina. Bien, pues vamos a empezar a armar nuestro primer gabinete. Estas son las piezas que vamos a ocupar. Necesitamos una de 89 centímetros con 1 milímetro por 50 centímetros de ancho. Esto será la parte baja de nuestro gabinete. Tenemos dos costados de 78 centímetros de alto, igualmente por los 50. Y como yo quiero que quede un gabinete rígido, he cortado también el respaldo en 18 milímetros. Vamos a proceder a armarlo y ya vamos a ver cómo vamos preparando la instalación del herraje. Bien, pues voy a ocupar pija de 8x2 y voy a ir haciendo guía con nuestro avellanador para el armado. Esta vez ocuparemos 8x2 dado que nuestro lienzo o nuestro listonado es en 18 milímetros. Listo, ahí le voy a poner también su respaldo en 18 milímetros. Ahí tenemos la construcción básica. Vamos a poner una vista al frente. Bien, tengo una vista de 6 centímetros y medio. Vamos a poner aquí. Va a ser el frente de nuestro gabinete.
Listo, ahí tenemos ya nuestro gabinete. Vamos a traer nuestro raje para ver cómo lo vamos a instalar. Ok, pues vamos a proceder a la instalación. Estas son las piezas que ya vimos en el unboxing. Estas son las piezas que trae nuestro Magic Corner, nuestro herraje para la esquina de nuestra cocina. Vamos a empezar la instalación para que conozcamos el procedimiento. Bien, dentro de nuestro herraje también viene esta plantilla que podemos ver que trae la R. Eso significa que es el lado derecho, porque para este Magic Corner tenemos el sistema tanto izquierdo como derecho. En este caso el que vamos a ocupar aquí es un derecho y trae la plantilla para que podamos poner las piezas. Entonces vamos a usar esta plantilla. El primer paso que nos marca la plantilla es ocuparla de este lado, de este modo, y vamos a marcar los puntos que tiene aquí. Y ahí tenemos los puntitos para fijar esa pieza. En el paso 2 la ocuparemos la plantilla así y marcaremos estos 4. Y los últimos levantaremos la plantilla de este modo y marcaremos esos de aquí. Procedamos entonces. El gabinete tiene exactamente la medida, el largo de este herraje y va pegado hacia allá. Vamos a ponerlo. Como puede ver, está exactamente a la medida y vamos a poner entonces tornillos justo aquí y abajo, y también lo haremos de este lado. La siguiente pieza que vamos a instalar es la de aquí y ya tenemos las marcas porque las sacamos de la plantilla. Vamos a poner. La siguiente pieza que pondremos es esta. También vienen las marcas en la plantilla. Listo. Seguimos con la siguiente pieza, que sería este. Y también ya tenemos las marcas de dónde va, gracias a la plantilla. Listo, ahí la tenemos con sus 4 tornillos. Continuamos. Vamos al siguiente montaje, que será de esta pieza. Aquí viene el sistema de cierre suave, trae su pistón. Esta pieza es pesada. Vamos a ver cómo es el montaje de esto. Y sería del siguiente modo. Este primero va a entrar aquí. Vamos a ver cómo entra. Ahí entra. Posteriormente vamos a levantar para que entre aquí dentro del canal. Listo. Y nos va a quedar aquí. Bien, justo ahí lleva este seguro que tengo aquí en la mano. Vamos a jalarlo para meterlo. Ponemos este seguro así. Entra aquí. Volvemos a hacer el montaje de este lado. Vamos a ver que ahí también ya entró este seguro. Lo siguiente que haremos es girarlo. Se alcanzan a ver, aquí tiene un como perno de plástico que va a entrar aquí. Entonces simplemente lo vamos a girar hasta que entre ahí. Listo. Ahí ya tenemos este instalado. Ok. Vamos al siguiente paso. Bien, la siguiente es esta pieza que vemos que trae varios barrenos. Esto es donde más tarde instalaremos la puerta de este gabinete. Y esto va montado del siguiente modo. Bien, voy a jalar un poquito y vemos que esta pieza va a entrar aquí de este modo y este va a enganchar acá. Levantamos esta pieza para que entre ahí. Listo, ahí queda metida ya esta guía y finalmente vamos a enganchar aquí.
Listo, ya tenemos todo instalado, todo el sistema. Más o menos funcionaría así. Bien, tiene cierre suave. Aquí iría nuestra puerta. Vamos a poner nuestras canastillas para ver cómo se ve finalmente. Estas son las canastillas de nuestro herraje y van enganchadas. Primero pondríamos las chicas. Bien, este es el gabinete del Magic Corner. Así es como funciona más o menos este sistema para aprovechar las esquinas de las cocinas integrales. Bien, pues ahí tenemos ya nuestro gabinete. Voy a desmontar nuevamente nuestro herraje, nuestro Magic Corner. Vamos a preparar entonces nuestro gabinete para poner la vista. Recuerden que esto lleva parota, todas las vistas en parota, y lo vamos a pintar para que después no nos vamos a preocupar todavía por el ancho de la puerta hasta que lo tengamos instalado, para que podamos sacar las medidas lo más correctas posibles. Pues amigos, ya hemos barnizado nuestro gabinete. Vámonos al espacio donde estamos instalando nuestra cocina. Vamos a volver a armar nuestro gabinete para ubicarlo, para que después, una vez ya puesta la cubierta de esta cocina, es decir, la encimera, y antes de instalar lo que será el gabinete de nuestro lavavajillas, podamos continuar con esta tarea. Bien amigos, pues ahí, como pueden ver, ahí está el gabinete. Voy a instalar nuevamente el herraje dentro de nuestro gabinete, así como lo vieron ya antes, aunque de este lado es el izquierdo, el que vieron que pusimos anteriormente fue el derecho, pero es exactamente lo mismo. Vamos a poner otra vez entonces este herraje antes de continuar y poner los costados, porque en este espacio de aquí va nuestro lavavajillas. Así es que primero voy a poner el herraje y ya vamos a continuar con lo demás. Ahí tenemos de vuelta ya puesto el herraje. Ok, ya lo pueden ver. Vamos ahora sí a poner el costado que va aquí y que es la continuación para poner el lavavajillas, para poder poner así la puerta de este gabinete. Listo, como pueden ver, yo he puesto este costado junto con el frente. Aquí entra nuestro lavavajillas y ya queda aquí nuestro herraje. Ahora sí podemos colgar la puerta. Traeremos varios ajustes. Aquí podemos subir o bajar, y también podemos meterlo o sacarlo, como pueden ver. ¿Sale? Así es que ¿cómo vamos a poner esto que es para fijar nuestra puerta en nuestro herraje? Para eso también trae su plantilla, como pueden ver. Entonces vamos a hacer la fijación del mismo, pero ya sabemos exactamente dónde hacer los barrenos. Esto es el frente, vamos a hacerlo por la parte de atrás de nuestra puerta. Bien, ya le he dado vuelta a mi puerta. Lo que vamos a hacer ahora es presentar nuestra plantilla y hacer las marcas para fijarlo. Con mi desarmador fino voy a hacer las marcas. Ya transferí las marcas hacia mi puerta. Listo, ya hemos puesto todos los tornillos, obviamente también los de arriba. Teniendo puestos ya los de aquí, se pueden poner los de arriba. Vamos a instalar la puerta ahora en nuestro herraje de esquinero mágico. Esta pieza entra aquí y entra aquí. Ok, vamos a ponerla. Ahí ya queda presentada, vamos a ver si cierra ahí o hay que hacer ajustes. Como podemos ver, choca aquí. Listo, pues ahí está ya puesta la puerta. Vamos a ponerle también su tirador. Listo, ahí ya está puesto nuestro tirador. Ya podemos instalarlo así, y así es como abriría nuestro esquinero mágico. Listo amigos, pues ahí ya quedó. Como pueden ver, libra perfectamente
el lavavajillas y así es como abre. Pero se ve muy oscuro ahí, vamos a añadir unas lámparas si les parece bien. Bien, para este rincón lo que tengo son estas lamparitas que ya pedí, que vean que traen LED, incluso vienen con su batería y su tornillo de fijación, y así es como prende. Chequense esto. Bien, estas lámparas regularmente van en la bisagra, aquí las vamos a hacer una adaptación para que cuando cierre se apague, ¿ok? Bien, pues he hecho la primera adaptación de nuestra lamparita. Vamos a abrir nuevamente nuestro gabinete y así es como quedaría alumbrado. En la parte de dentro podríamos poner más lámparas para que nos quede mejor, pero ya nos podemos dar idea de cómo es. ¿A poco no está fantástico este herraje, este accesorio para esta cocina? Así logramos optimizar todos los espacios de nuestra cocina, es algo increíble. En esta cocina, por ejemplo, no solamente hemos ocupado el esquinero mágico para esta cocina, hemos ocupado correderas de cierre suave y muchas cosas de Herman. Nuevamente te invito a que conozcas todos los productos de esta marca. Mi recomendación es que los cheques porque la verdad es que manejan precios muy asequibles comparado a otras marcas de herrajes y accesorios en el mercado. Sin duda, Herman es una buena opción para adquirir todos estos accesorios. Pues amigos, si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas, nos regales un like, así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ti. No se te olvide dejarnos un comentario en nuestra caja de comentarios. Estamos siempre con oído abierto para escuchar todas tus sugerencias de video, así es que no dudes en dejármelas también. Yo te veo en un próximo video y como siempre, por aquí te dejo dos recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedas checar.